Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae. Palabra de Dios. Señor, escucha mi oración. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus inequidades. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los injustos, para que no vivan tristes, porque los que tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él,
así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, la palabra del Señor y la liturgia son tan atrevidas con respecto a muchas de las formas de pensar del mundo. En la primera lectura, tomada de Isaías, refiriéndose ciertamente decía que la palabra de Dios como la liturgia son sumamente atrevidas y contrastan tantas veces con la forma de pensar del mundo. En la primera lectura que hemos escuchado, tomada de Isaías, si bien es cierto que se refiere al juicio final, a la venida definitiva del Señor, también es cierto que se refiere a la muerte. Y la ven no como un momento de tristeza, de llanto, sino como la ve como un momento de liberación. Liberación. Padre, pero ¿cómo es capaz usted de decir de que un algo que nos conmueve humanamente, como la muerte de un ser querido, va a ser un momento alegre de liberación? Para el que no cree, esto es incluso absurdo, es necio e incluso sería un insulto para los deudos. Sin embargo, desde la perspectiva del Señor, hemos escuchado a San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, que nos recuerda que nuestra vida es un caminar por este mundo. Es una peregrinación, tantas veces lo hemos escuchado. Y por amor de Dios, ¿qué es lo que desea el peregrino sino llegar a la meta? Yo acostumbro poner un ejemplo, si quieren, un poquito chocante. Cuando uno toma un taxi, algunas veces el taxero le pregunta, ¿no tiene mucha prisa? Yo voy a dejar al otro. Uno a veces no tiene mucha prisa. Eso, total, si no es mucho tardarte, pues, y te sale mejor, pues andar de calma. Pero si el tercero nos dijera eso 5 o 6 veces, nosotros le diríamos, tomé el taxi para llegar temprano, no para andar paseando. Yo quiero llegar a mi destino. Algo por el estilo de la muerte es llegar a nuestro destino, que no es un destino final donde todo se termina, sino es un destino que es el inicio de una vida definitiva que no termina. Más claro, recordábamos ayer que nosotros venimos al mundo con un acto de amor de Dios para aprenderlo a conocer y amar aquí en la tierra, para verlo y gozarlo en el cielo. Mientras estamos en este periodo de aprendizaje, pues hay una serie de cosas muy agradables, pero hay una serie de cosas que son muy difíciles en cultura. Cuando llegue el momento de nuestra muerte, termina la etapa de prueba. Y aquí comenzamos a gozar, hablemoslo así, de la promoción hacia un nivel superior de existencia. Y si bien es cierto que cuando hay una promoción, ahora se acostumbra a hacer promoción también de preescolar. Los chavalos lloran porque ya no van a estar con los mismos amigos, se termina una etapa, pero también viene la ilusión de la nueva etapa que van a comenzar, primaria,
Cuando toca la promoción de primaria lloran porque ya no van a estar en la misma escuela, a lo mejor tienen que cambiar a otro centro de estudio, hay una cierta separación, un cierto lloro, pero viene toda la ilusión de la secundaria. Y así podríamos decir hasta la graduación en la universidad, donde comenzamos a vivir una nueva etapa de existencia. Y ya los trabajos que hemos pasado para llegar a ese punto han terminado. Nos han encontrado en los exámenes dignos para superar la etapa de aprendizaje y pasar a otra etapa superior. Algo así de la muerte. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Hemos aprendido a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Ahora nos toca gozar eternamente de la presencia del Señor en el cielo. Para esto lo dice usted porque para usted es fácil, porque portarse bien para los curas es fácil. Portarse bien para todo el mundo tiene sus dificultades. Y cada uno tiene sus propias pruebas y sus propios problemas. Cuando no sabemos ponerle amor, entonces nos empantanamos en el problema y nos amargamos la vida, no solo nosotros, sino a los demás. Pues bien, cuando vamos creciendo, cuando nos vamos haciendo mayores, vamos viendo también que vamos muriendo, por decirlo así, a ciertas etapas de la vida. Llega un momento en que morimos a que nos andan chiñaditos, cargaditos, y comenzamos a caminar por nosotros mismos. Llega un momento que morimos a que todos no nos hagan, porque hemos aprendido a hacerlo nosotros. Y llega un momento en que dejamos de depender de los papás, porque ley de vida, algunos se convierten en papás y mamás y comienzan a asumir sus propias responsabilidades. ¿No es cierto? Pues algo así es encontrarnos con la muerte. Padre, pero nos asusta, desde luego que nos asusta. Por eso Pablo dice, les quiero contar esto para que sepan la verdad y no se aflijan como los que no tienen esperanza. Y en el Salmo responsorial, bellísimo Salmo, hemos dicho que de la abundancia de los pecados clamamos al Señor e invocamos la misericordia, sabiendo que Él es bueno, y cuando nosotros ponemos todo lo necesario para recibir su perdón, Él no se hace de rogar. Lo que no podemos andar es jurando, como algunas veces, y ahora sí, ayúdame, y cuando ya salía el problema del clavo, ya hasta me olvido de que existe un Dios. No puede ser que en los momentos en que no encuentro que me ayude, sí recurro a Dios, pero en los momentos que me va bien, gracias a Dios, hasta incluso me atrevo a decir que no existe y que son puros cuentos de camino. Eso no lo puedo hacer. Más aún, nuestra historia nos marca de las veces que nos hemos encontrado con el Señor y hemos sabido que es Él. Hemos sabido que es Él. Y no es posible que ninguna persona creyente no haya tenido por lo menos un instante de su existencia una experiencia de este Dios que nos salva de los problemas concretos. ¿Quién habrá sido, déjenme decir algo, si quieren prosaico, que se le perdieron las llaves y no las encuentra, las tiene confundidas, y se encomendó a algún santo, a la Virgen, para encontrarla, y cuando la encuentra, lo más de que se olvida a quién se encomendó? ¿De quién no le ajustaban los realitos o no tenía trabajo y se encomendó a todos los santos que le ayudaron? Sin embargo, algunos encuentran el trabajo, un regular sueldo, e incluso ya se olvidan. No es posible que estemos jugando a que cuando me va mal, si busco al Señor, y cuando me va bien,
hasta me doy el lujo de negar sus citas. Eso no es posible, porque el Señor nos va marcando y nosotros mismos somos los que tenemos que responder en primer lugar ante nuestra propia examen, nuestra conciencia. Padre, ¿y cómo lo sabemos? El Evangelio de hoy, bellísimo, el propio Jesús nos dice que Él es nuestra comida. Es la referencia directa a la Eucaristía, que la celebramos en la misa. Su propio cuerpo, el alimento y su propia sangre es bebida que nos salva. Que lo hacemos bajo la forma del pan consagrado y el vino consagrado, ciertamente a como lo inventó Jesucristo la noche antes de ser entregado, el Jueves Santo. Pero el que participa de él, el que va teniendo su propia vida en nuestra vida, de alguna forma pasa ya de este mundo al otro. Va teniendo una experiencia mayor de este Dios que nos salva en nuestra propia historia. Y pasamos de la muerte, y lo peor de la muerte es el sinsentido, el no saber qué va a pasar. Pasamos a la vida que es la confianza, la alegría de saber que Dios está con nosotros y que en su momento, lo dice el Evangelio, nos va a resucitar. Padre, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo nos va a resucitar? En su momento, en el momento de hoy. Nosotros lo que hacemos, por los hermanos que se nos han adelantado, es rezar para que la infinita misericordia del Señor, si ha tenido alguna falla, de nuevo la referencia al Salmo responsorial, le perdone por su infinita misericordia y le tenga ya en el cielo. Y al mismo tiempo que rezamos por los que se nos han adelantado, rezamos por nosotros mismos. A ver si dejamos de ser tontitos y abrimos los ojos y en vez de hacerle caso a los cantos de sirena, le hacemos caso a la verdad. Padre, lo que usted nos dice parece bonito, pero no es cierto. ¿Cuántas veces cuando nosotros estábamos chavalos, hay que recordarlo, nos aconsejaban bien? Y cuando pensamos que éramos grandecitos y que ya lo sabíamos todo, quisimos probar por nuestra propia cuenta y cuántas veces nos dimos con la piedra de los dientes. Lo único es que por orgullo no hemos querido reconocer que me equivoqué, no porque no sabía, sino porque no quise conservar las enseñanzas que recibí en mi casa. ¿Y a quién enseñaron en su casa a ser malo? ¿A quién enseñaron en su casa a ser perezoso? ¿A quién enseñaron en su casa a ser ingrato? ¿A quién enseñaron en su casa a ser desagradecido? A nadie. ¿Qué nos enseñaron en la casa? Que teníamos que tener cuidado con las otras personas, si teníamos hermanos menores, a cuidarlos, que teníamos que ser obedientes, que teníamos que cuidarnos, que el mundo no es fácil y por lo tanto tenemos que tener muchísimo cuidado al vivir en el mundo. ¿Y cómo no nos enseñaron a rezar? Hay padres que me enseñaron a rezar como para niños, si yo era niña en ese momento. Y si hacemos memoria, nos enseñaron bien. Y si acaso al crecer nos hemos desviado, es el tiempo de corregir. Mientras permanecemos unidos al Señor, nuestro amor va aumentando a fuerza. Y cuando aumenta nuestro amor, nos vamos dando cuenta
de cosas que a veces no nos dábamos cuenta o no habíamos caído en la cuenta que no había que hacer. Solo cuando nos separamos del Señor comenzamos a arruinar nuestra propia existencia y ojalá solo la nuestra. Esto lo vamos a ordenar. Padre, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí hay que me hacer referencia a la fiesta que celebra la Iglesia el día de hoy, el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista anunciaba, era su predicación: conviértanse, enderecen su camino, arreglen sus cuentas con Dios. Dios está cerca. Y después lo señaló ya presente entre nosotros. El amor existe. Me remito a la experiencia de cada uno. El amor existe. El amor es más fuerte que cualquier otra cosa. Y el amor necesariamente nos lleva a superar los pleitos, las dificultades, y nos lleva al perdón. El amor nos pone de manifiesto que somos hijos de Dios y que Dios nos llama a vivir el amor siempre, la plenitud del amor. Vamos a seguir en la misa rezando por nuestra hermana que ya se nos adelantó, pero al mismo tiempo vamos a seguir pidiendo, en primer lugar, por los familiares y por nosotros mismos, para que el Señor nos permita ser fieles y vivir la plenitud del amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.